Erev Tov, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a seguir lo que es el mes de Adar. Hoy es Rosh Chodesh Adar. Hoy es el primer día del mes de Adar. ¿Qué costumbres tenemos el día séptimo de Adar, el día que falleció Moshe Rabenu? También el día que nació. Hebrat Kadisha, el grupo que entierra a los difuntos, tiene ese día un día de Fabrengen, de Mishteh Simcha, de comer, de tomar, de estar alegres. Y todos los miembros de la ciudad los acompañan a esa seudá. Invitan a los Gabaim, hacen takanot, sacan decretos, y se hace un día de festividad para Hebrat Kadisha y para la gente de la ciudad. La pregunta por qué Hebrat Kadisha tiene un día festivo. Es el día que ellos no trabajan, son muy contentos, porque el día que no hay difuntos, Hebrat Kadisha está contenta porque no hay trabajo. Exactamente al revés, cuando uno no tiene trabajo, está triste. Ellos, si no tienen trabajo, están alegres, porque no murió gente. ¿Y por qué especialmente ese día fue el decreto? Porque el día que falleció Moshe Rabenu, Dios fue quien lo enterró. Es decir, Hebrat Kadisha no tenía ningún oficio que hacer ese día, porque el mismo Dios se encargó del entierro de Moshe Rabenu. Porque Moshe Rabenu se encargó ¿de qué? De los huesos de Yosef. Para que todo el mundo sacaba la riqueza de Egipto, él cumplió la mitzvah de llevar los huesos de Yosef, que Yosef hizo al pueblo judío jurar el día que salgan, que sacan sus huesos y lo entierran en Israel. Entonces ese día es para ellos un día de alegría, porque no hay trabajo, no hay muertos. Exactamente al revés, un ser humano, si no tiene trabajo, está triste, porque no tiene ingresos. Y eso es especialmente el día de 7 de Adar. Ese día nunca no cae en Shabbat. El 7 de Adar no cae en Shabbat, cualquier día menos Shabbat. De eso pasamos, recordar en el mes de Adar, borrar el nombre de Amalek de la faz de la tierra. Shabbat antes de Purim saca 2 Torot. Una se lee en la parsha de la semana y otra se lea en el final del libro Kitetse, que dice Zachor Asher Azal Amalek, recuerda lo que te hizo Amalek. Y la Haftará viene en el libro Shmuel Aleph, que dice Pakati Asher Azal Amalek, también voy a contar lo que hizo Amalek. Es una mitzvah de la Torah odiar a Amalek y a sus descendientes, aunque es prohibido odiar, pero Amalek es una mitzvah de odiarlo y recordar lo que hizo. Recuerda lo que te hizo Amalek cuando salimos de Mitzrayim. Hay que borrar el nombre de Amalek debajo de la faz del cielo. No te olvidas. Y eso dicen los sabios. Zachor, recordar en la boca. Velot tishkach, no olvidar en el corazón. Que es decir, no debes olvidar totalmente de eso. Hoy en día hay gente cuando compra un zapato nuevo, en la suela escribe el nombre de Amalek. Y al caminar lo borran y cumplen la parashá que dice aquí Timche Zecher Amalek, borra el nombre el recuerdo de Amalek debajo del cielo. Entonces sobre la suela escriben el nombre de Amalek. Al caminar se borra su nombre y cumplen la mitzvah de borrar el nombre de Amalek de la tierra. Hoy en día Amalek no sabemos si es una nación o si es un líder, ¿sí? Pero la palabra Amalek, valor numérico, es safek, duda. Cuando la persona tiene una duda de hacer una mitzvah o pereza levantar por la mañana por X motivo, sepa que Amalek se encarga de dominarlo. Cualquier duda que tiene un ser humano, safek, es porque Amalek está presente en él.
Y tiene uno que sacudir de la pereza y sacudir de las dudas. Por eso tenemos Shulchan Aruch que nos saca de las dudas, tenemos la Torah, tenemos rabinos, tenemos guías que nos pueden sacar de la duda. La persona que tiene duda es que Amalek lo está dominando. Y sigue, nos cuenta quién era Amalek. Amalek era, el primer Amalek, era el nieto de Esav, bisnieto de Jacob Avinu. Esav era hermano de Jacob. Elipaz era el primogénito de Esav. Y su mamá era Timna Bat Alufim. Ellos eran de la ciudad de Ajurí. Y ella era la amante de Elipaz y tuvo a Amalek. Es decir, nació de una amante, tampoco nació. Y ahí vemos por qué tenía el rencor y el odio. Porque siempre el hijo del amante para la primera mujer es como un hijo de prostituta. Lo mismo para sus hermanos, siempre se sienten rechazados. Y eso es lo que le causa rabia. Y esa rabia se manifiesta contra los descendientes que del pueblo de Israel. ¿Cómo es la historia? Vamos a ver quién era Timna, hija de Alufim. Cuando Timna estaba creciendo, quería ajuntar a la tendencia de Abraham Avinu. Se quería convertir al judaísmo. Porque ella se dio cuenta en la diferencia entre la nación judía, entre comillas, todavía no había Torah en aquella época, ¿sí? Sí. Y las naciones de los gentiles. Ella fue a donde Jacob. Y Dor Salcabla no lo quiso recibirla porque ella era bastarda. ¿Ok? Ella fue a donde quién? Al hermano de Esav. Y se juntó con quién? Con el hijo de Esav, que era Elipaz. Y se volvió el amante de él. Ella dijo, prefiero ser amante de esa nación que ser una patrona de nación normal. Es decir, ella quería, como sea, estar cercada ¿al qué? Al pueblo judío. Y su hijo Amalek era bastardo, hijo de bastarda. De ahí vemos la rabia que él tenía, que la mamá fue rechazada por el pueblo. Era bastarda y él era hijo de una bastarda. Me imagino la discriminación y el bullying que lo hacían los demás compañeros. Y eso cuando creció le causó la rabia y se volvió enemigo del pueblo judío tan grande y de enemigo de Dios que hasta Dios me dice que hay que borrar su nombre debajo de la faz de la tierra. Y la silla del trono de Dios, la silla no va a estar completa mientras que está viviendo Amalek en la tierra. Entonces vemos el nivel de amargura que tenía Amalek por el rechazo que tuvo la mamá y el rechazo me imagino que tuvo él con los compañeros como nació el bastardo. Elipaz, el papá de Amalek, creció ¿con quién? Con el abuelo que es Yitzhak y tuvo Brit Milá al 8º día. Mientras que estaba viviendo Yitzhak, Esav hizo Brit Milá a todos sus hijos. Por Elipaz, el papá de Amalek, hizo Brit Milá. Veamos cómo es. Y por eso, por hacer Brit Milá, todavía Elipaz tenía un sentimiento positivo todavía. Vilo Amalek no, y su hijo Amalek, él nació después que murió Yitzhak, el abuelo, de el papá, el bisabuelo de Amalek, y ya, ¿qué pasó? Y ya no le hicieron Brit Milá. Que es que vivía Yitzhak, Elipaz todavía respetaba a su abuelo. Y él creció ¿con quién?
debajo de las alas de Esaf. Y de él cogió el odio hacia Jacob, porque Esaf son el de Jacob, odia a Jacob. Y de ahí empezó todo el problema que tiene el pueblo judío hasta hoy con la gente que son descendientes de Esaf. Uno de ellos muy famoso que es Amalek. Que Amalek es Amán. Muy famoso porque conocimos de la historia de Purim, ¿ok? Siempre quería matar Esaf a Jacob. Dijo Esaf a Amalek: Kama yagati la roget Jacob velonatan biadi. Yo hice todo lo posible matar a Jacob y no lo logré. Venga usted de ellos. Amalek Arashon tenía larga vida. Él vio cuando Jacob y sus hijos con los 70 almas bajaron a Egipto. Y él vio cuando el pueblo salió 210 años después. Y él vio todo el sufrimiento que tuvieron egipcios. Pero todavía estaba enfrascado cumplir en la venganza de su abuelo Esaf. Y apenas salimos de Esaf, Reshit Goim Amalek hizo una emboscada. Y como dice, Vayavó Amalek. Vino Amalek ¿a qué? A atacar al pueblo judío. Cuando apenas salimos de Mitzrayim, cuando nos quejamos que el agua estaba amarga. ¿Recuerdan? Después de 3 días que salimos, ¿correcto? ¿Recuerdan? Y la siguiente. Amalek hace la palabra Amlak. Lak es una persona, es como el perro que le gusta lamber la sangre. Así es Amalek. Lo mismo con un perro que estaba sediento de sangre del pueblo judío para poder lamber la sangre. Y nos cuentan que en ninguna manera él quería hacer la paz con el pueblo judío. Sabemos que Esaf era un ladrón, asesino, era una persona que secuestraba mujeres casadas, todas las cosas negativas que había en la faz de la tierra hacía Esaf. Pero tenía una gran cualidad. Él honró a su padre y su madre. Tenía una gran cualidad. Además moró en la tierra de Israel, que es otra mitzvah muy importante que se llama Yishuv Haaretz. Morar en la tierra de Israel es uno de los mitzvot que hay en la Torah. Y por eso Esaf tuvo éxito, entre comillas. Y seguimos. Vayavó Amalek, vayilachem en Israel. Lachen latid lavo. Atidim kol goei haaretz lazov reshatam yavo lachazot betzek. Cuando betzek nafei ashena. Es decir, llegará el momento mesiánico cuando todas las naciones del mundo dejaron su odio contra el pueblo de Israel y vendrán a morar debajo de las alas divinas. Amalek en shum klum tov. Amalek no tiene nada bueno. El odio que tiene es de lo peor que hay. La quina, la senada, el odio, la envidia y los deseos sacan a personas del mundo y de sus casillas. No pueden perdonar ni pensar en algo distinto, sino la venganza. Todo lo que él piensa y quiere hacer es para mal. Y como dice Dios, es decir, Dios está sentado en su trono, y vemos que la palabra hace Kesia, no quise, falta la Aleph. No está completo su trono. Y Milhamá la Hashem, guerra para Hashem con Amalek de generación en generación, sin tregua. Reshit Goim, el principio de las naciones gentiles. Bilam era el profeta de los Goim, como está en Dibur Midbar, capítulo 24. Vayara et Amalek, Vaisama Shelo Vayomar. Bilam vio a Amalek y dijo su
su discurso y dijo: Reshit Goim Amalek, Vachrito Ade Obed. Él es el principal gentil, el principal enemigo del pueblo judío. כי עמלק ראשית גויים, הלא כבר שקדמו 70 אומות מבני שם חם ויפת. על כן מתרגמים פסוק זה, ראשית קריבת ישראל, הווה עמלקה, כלומר ראשון נלחמים בישראל, מיום שיצאו ישראל ממצרים, לא היו גויי הממלכות שהתפעלו לישראל לעשות את המלחמה, אלא לאחר שעמלק הקדימם, דבר זה עמלק הוא ראשון. Es decir, había las 7 naciones que después tuvimos guerra con ellos. No pensaban pelear con Israel después que vieron el éxito que Israel tuvo con Egipto. Como un emporio tan grande, como hoy en día llegaba el imperio gringo, se sucumbió en el mar, no quedó nadie. Tenía miedo del pueblo judío, pero como Amalek fue el primero que atrevió a luchar contra el pueblo de Israel, ellos cogieron confianza también a ir a pelear contra el pueblo judío. Por eso el principal enemigo es Amalek, porque fue el que abrió el camino a la gente que ya estaba derrotada, tomar valor y pelear con el pueblo judío. Como dice el pasuk así, Shamu Amim Virgazun, las naciones oyeron y se asustaron. Gil, Ahaz, Yosfe, Plashet, se estaban temblando. Azni, Balu, Alufe, Edom, todos los generales de Edom se asustaron. El Moab y Ahazem Murat, a los ídolos de Moab le dio temblor. Namogu Kol Yoshve Knan, se asustaron y estaban achicoplados toda la gente que vivía en Knan. Tipólale me mataba faja, se cayó sobre ellos el miedo. Begodel Zroeja y Damuka Aben, ese libro Shmot, capítulo 15. Vemos que tenían miedo, pero en el momento que Amalek atrevió, ya ellos también tomaron. La misma cosa que uno va a una piscina que está hirviendo. El primero que se mete al agua se quema, pero ya está enfriando el agua. Los demás que entran en el agua están menos calientes. Y así fue con Amalek. El momento que él iba a la guerra, tomaron valor los demás naciones también para poder ir a la guerra. Sí. Y así pasó con Amalek. Vemos la historia cómo pasó. Vayavó Amalek, Vayilachem Israel Berifidim. Él fue al Pidim a luchar contra el pueblo de Israel. Dijo, Gibor también paró, dijeron ustedes, más valiente que Paró, más valiente que Sihón y Gog, y de los otros 31 reyes que vivían en la tierra de Israel. ¿Por qué sales ustedes solo a la guerra? Cuando todos ya se están arrodillando, ya están entregándose, ya están acabados. ¿Y qué dice él? Que él no tiene miedo del pueblo judío. Porque el odio le enceguece a la persona, no puede ver cosas negativas, positivas, solo cosas negativas. Entonces, ¿qué pasó? Siguió en su lucha. ¿Y qué dice Dios? Timje en Zeher Amalek mitachat hashamayim no tishkach. No te olvida borrar su nombre debajo de la faz del cielo. Y por esa razón, como dijimos antes, hay gente que cuando compra zapato nuevo, escribe el nombre de Amalek en la suela y al caminar lo va borrando y así cumple la mitzvah de borrar el nombre de Amalek debajo del cielo. Es una recomendación buena para cumplir la mitzvah de la Torah. Pero también hay una cosa, Reshit Rumah, como dijimos que el principal enemigo es Amalek, Reshit Goim Amalek. También hay Reshit Rumah, Seulmat, vamos y aprendemos. El pueblo de Israel también se llama Reshit. ¿Cómo se llama Reshit? Como dice el profeta Yirmías, capítulo 2, Kodesh Israel Hashem, es santificado el pueblo de Israel para Dios,
Reshit Vuata, es como la principal, la primicia de la cosecha del pueblo judío. Exactamente al revés, que como dice, venimos Bamidbar, capítulo 24, Reshit Goim Amalek, el principal de las naciones enemigas es Amalek. ¿Qué aprendimos de eso? La pregunta, comparando Israel como Reshit Vuata y Amalek Reshit Goim, ¿qué aprendemos de eso? Dijeron nuestros sabios. Reshit es Trumá. Lo principal que uno tiene que hacer es donación. ¿Qué es la explicación? Tamchitu shekol davar shekar asher bohu. Esto Trumá. Todo lo que usted coge, principalmente, lo primero que tiene que hacer es donación. Es decir, cogemos un ingreso, lo primero que queremos que sacar de él, el diezmo. Todo lo que damos es principalmente, todo lo principio es donación, se basa en la donación. La donación es de ayudar al prójimo, no tratar de hacerle daño como hace Amalek, sino exactamente al revés. Con los ingresos que tenemos, con la diezmo que quitamos, hasta acá que damos, ayudamos es al prójimo, ayudamos que todo se mejora en el mundo. Y por eso se llama Reshit Vuah, el principio de la cosecha del pueblo de Israel. Que Shem Shilachat Trumah Letzad HaKdusha, así como hay donaciones hacia la parte santificada, hay donaciones para la parte negativa. Hay gente que financia asesinatos, robos, etcétera, etcétera. Hay gente que financia cosas positivas, como comedores populares, ancianatos, cosas que poder ayudar uno al prójimo. Y hay gente que hace con la pata exactamente al revés, que es Amalek. Cada persona que hace algo con su plata, debe de hacerlo para cosas de santidad, hace para las cosas de negatividad, tiene un Amalek dentro de él. ¿Y qué es la principal que dijo sobre el pueblo judío? ¿Recuerdan lo que dijo Amán también? Henam levadat ishkon ubagoim lo itchashav. Es un pueblo que vive apartado, no se mezcla con los gentiles, ni tampoco lo tiene en cuenta. Por ejemplo, cuando el pueblo judío está alegre, ninguna nación no está alegre con ellos. Cuando las naciones están festejando, el pueblo judío aunque come, pero cada uno come distinto, no come lo que comen las demás naciones, que eso se refiere, comemos kasher, tomamos vino kasher, no yain nesech, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Qué beneficio hay de ese pueblo? Si no cumplen ni siquiera el decreto de la nación, domingo no hay que trabajar, ellos trabajan. Sábado, que es un día laboral, ellos no trabajan. Tienen tantas fiestas en el año, Pesach, Shavuot, Sukkot, Kippur, Rosh Hashanah, Hanukkah. ¿Cuándo trabaja esa gente? Entonces no pueden cumplir con la tasa de impuestos que se impone el gobierno porque no trabajan, no hay ingresos. Entonces, ¿ese pueblo para qué sirve? Dijo Amán por envidia. ¿Qué dijo Dios? Gracias a Amán va a haber un día festivo más, que es Purim. Pues Dios le paga a uno con la misma medida, así como él se quejaba que el pueblo no hace nada, que es mejor de exterminarlo. Dijo Dios, hablaste muy bonito. Gracias a ti va a haber otro día de festejar, que es fiesta de Purim. Sí. Entonces allá Dios como demuestra cómo Dios maneja el mundo, no los enemigos, descienden de Amalek, manejan el mundo. Dicen los sabios, Amalek era hijo de Elipaz y creció debajo de la influencia de Sabarashá. Y Amalek siempre estaba pendiente de hacerle daño al pueblo judío. Y así sigue nos cuenta todo lo que hizo Amalek. ¿Cuándo llega Amalek? Como dijimos al principio, cuando una persona tiene duda. ¿Y cómo sabemos que es verdad lo que yo estoy diciendo? Libro Shmot, capítulo 16, dice, Hayesh Hashem Bekirbenu. Cuando llegaron a Repidim antes de Matan Torah, ¿qué dijo el pueblo? ¿Dios está dentro de nosotros o no está?
Ya tenían las dudas si Dios está con nosotros o no está con nosotros. Y si no, ¿dónde? Miyad va Amalek. Ahí mismo vino Amalek. Dijo que Amalek no, esa gente está dudosa, fácil de una presa fácil. Lo mismo, cuando uno tiene una duda de algo, sépalo que es presa fácil de Amalek que le puede voltear la cabeza. Vemos otra parte. Cuando fue la Meraglim, los espías vinieron con dudas sobre Israel, que la tierra es mala, que hay muchos entierros, que frutas son gigantes, es un mundo de gigantes, eso no es normal. ¿Qué dice enseguida? Miré a Amalek, estaba en la montaña y vino Amalek a pelear con Israel. Automáticamente, cuando uno tiene duda, aquí demuestra la Torah que la duda que tiene, que el valor numérico de Amalek es Safek, duda, sépalo que Amalek está ya uno tiene que hacer un break, una parada, limpiar su mente, tener emuná y fe, que todo le saldrá como debe ser. Y vemos otra vez. ¿Y qué pasó? Vereda Amaleki, Libra Midbar, capítulo 14, Vayakum Yachtom Ad Germán, otra vez la guerra contra Amalek. Cuando oyeron que murió, Amalek oyó que murió Aarón. ¿Cómo sabía? Vio que las nubes celestiales se apartaron. La nube era gracias a Aarón, sí. La maná gracias a Moshe y el pozo de agua gracias a Miriam. Una vez murió Aarón, se fue la nube. ¿Y qué pasó allá? Cuando se fue la nube, Vaishma Knanim Melech Harat, Amalek, libro Bamidbar, capítulo 21, oyó el Knaanita, rey de Arad, que es Amalek, y otra vez vino a atacar al pueblo judío. Nos vemos cada vez que uno se aleja de la divinidad, porque tiene ciertas dudas, ese espacio vacío lo ocupa Amalek. Tenemos que saber, si dejamos un espacio abierto, sin Torah, sin mitzvot, sin ayuda al prójimo, ese espacio vacío se mete a Amalek. Y empieza, ¿para qué va a la sinagoga si está lloviendo? ¿Qué te importa? Ya hay suficiente minyan. ¿Qué usted uno más allá? ¿Para qué sirve? ¿Qué sirve nada de comer? Mejor comes en un restaurante no kasher, hay mejor comida, hay más económica. Todas esas cosas, ese es Amalek. Que la carne de kosher es muy cara, que el vino es muy costoso, hay vino no kasher, ni siquiera 20% de lo que vale un vino kasher. ¿Para qué coger la misma vino, la misma uva? ¿Qué bobadas? Todas esas cosas, sepa lo que es Amalek. Cuando usted empieza en ese pensamiento, tiene que hacer una limpieza de una, porque si no, se adueña de ti y usted empieza a decir, no, pues da igual si como eso, como lo otro, y así empieza. Y ese es Amalek. ¿Qué es la fuerza que tiene Amalek? Es lo que acabamos de decir. Minain balo acoge a Amalek la bola Israel. ¿De dónde sacó esa fuerza valentía luchar contra Israel? Como dice el pasuk, לזנב בו הנחלשים, להתגרב במלחמה בעודם חוסים בצל כנפי השכינה ומקפים על נקבות. Que es decir, cuando la gente débil del pueblo, que son débiles de la emuná, de la fe, que están mirando más la parte de comodidad del cuerpo, del gozo del cuerpo, y más bien beneficio económico que sea más fácil para ellos, eso quiere decir que Amalek es el patrón de ellos, se metió en ellos y ahí empieza el conflicto. Y eso tenemos que tener siempre presente. Cuando la palabra refidim es manos débiles, cuando uno es débil, sépalo que es muy fácil que Amalek lo está dominando a uno. Y vemos, sigue, nos cuenta la historia, lo que hizo Amalek. Y vemos cuando el pueblo empezó a quejar con Moshe. ולא יכלו העם לשתות מים ממרה, כי מרים הם. libro Shmot, capítulo 15. ¿Qué dijeron? Y Mará no podían tomar agua porque el agua era amarga. El agua no era amarga. Si uno tiene sed, tome cualquier cosa. Pero ¿qué pasa? Cuando uno es amargado, todo para él es amargo. La comida es fea, la gente es mala, el ambiente no sirve,
todo es negativo. ¿Por qué? Porque él es negativo y saca su amargura y sus cosas negativas y está justificando porque hace A, B, C, D. Kimarim Amaim, que estaba en eso. Miyad Nishbera Ruham Lesha. Y en ese momento, cuando dijeron eso, su espíritu estaba bajo. Vealinu Amal Moshe. Y empezaron que quejar con Moshe, Manishte. ¿Qué vamos a tomar? Cuando pasó el primer prueba, automáticamente ¿qué pasaron? Vayavo Elima, Besham Shnemasar, Ainot Maim, Beshivint Marim. Llegaron a un sitio que habían 12 manantiales de agua y 70 palmas con frutos de marim, dátiles. Vayahanu Shamalamain, y se sentaron, parquearon cerca del agua. Vemos cuando uno es positivo encuentra agua fácil y cuando uno es negativo uno encuentra el agua difícil. Agua se refiere a Torah. Cuando uno es positivo, estudiar Torah para él es como una diversión, un placer. Siente, estudia, busca Rashi, busca Ibn Ezra, Baraturim, todo ese tipo de comentaristas que le pueden enriquecer su mente y su alma. Pero cuando uno es negativo, uno es amargo, entonces no busca Torah, busca placer del cuerpo. Muchos buscan alcohol, otros buscan droga, todo ese tipo de cosas con que ellos creen que pueden llenar el vacío que tienen. Y al revés, se meten en más problemas. Porque lo mejor es el vacío llenar con espiritualidad. Lo mismo, cuando tiene una caja desde acá, cuando está llena no hace ningún ruido, porque está llena. Cuando está vacía, una moneda hace un ruido tremendo. Y lo mismo, la persona vacía hace mucho escándalo y grita y habla y todo para él es malo. La persona que está llena, todo bien para él no tiene quejas, no tiene por qué gritar ni ponerse alterado, porque todo está perfecto. Y eso es lo que le pasó al pueblo, cuando uno está vacío de Torah, y por eso Moshe Rabbeinu decretó estudiar Torah, por lo menos oír Torah los lunes, jueves y sábado, que no pasemos de 3 días sin Torah como pasó aquí. Al tercer día empezaron a quejar que el agua está amarga. Sí, porque estaban vacíos de espiritualidad. Y sigue así la historia, nos cuenta. Siempre había quejas contra Moshe y Aarón en el desierto. Y toda esa cosa que pasaba, aprovechaba Amalek. Masá Meriva, camino y pelea. Vaikra Shem Makomahu, Masá Meriva. El mismo sitio le pusieron ese nombre, Masá y Meriva. Arrib Bnei Israel, a la pelea de Israel, a Nazotam et Hashem, a probar a Dios, Lemor, Ayesh Hashem Bekirbenu Imain, Dios está con nosotros o no, ¿dónde está Dios? Porque ellos estaban acostumbrados en Egipto ver dioses. Entonces para ellos el Cordero era Dios. Aquí no vemos a Dios. Su espíritu está sobre nosotros y nos guía. Nos da vida, nos da alimento, nos da parnasá, nos da trabajo, capacidad de estudiar y progresar. Ese es Dios. Pero para la persona que tiene poca emuná y el gentil, tiene que haber un Dios. Por eso tienen tantas estatuas y vírgenes, ¿verdad? Porque tienen que conectarse con alguien. Y por eso el momento que Moshe se fue y se demoró en bajar del cielo, ¿qué hicieron? Un becerro, ¿sí? Para tener como un objeto que es Dios. Ellos están acostumbrados a tener un ídolo. Voy a rezar. ¿A qué reza usted si no ve a nadie? Es la grandeza de Dios. Usted reza algo con tiene fe y emuná que Dios está presente. La persona que tiene poca emuná tiene que rezar sobre una estatua, sobre un Dios, entre comillas, de hierro, de barro, de lo que sea, ¿sí? O de oro, o de plata, para poder rezar, porque tiene frente a él un Dios sin una imagen. Y eso no existe. Yo no tiene ni imagen ni espacio. ¿Correcto? Entonces, ese es el problema. Y por eso, todas esas peleas que tuvimos.
Y por eso vino la Avodah Zará en el campamento. Como vemos, cuando vino Amalek, Vayesnaf Beja con el Hlashim Agareja. Libro de Dvarim, capítulo 25. Todos los débiles del pueblo caen en la mano de Amalek. Porque el momento que usted es débil, ¿débil de qué? ¿De levantar pesas? No, débil de mente. Porque tu mente es débil y fácil de manipular. No sea bobo, que está lloviendo, está jugando Real Madrid y Barcelona. ¿Qué va a la sinagoga usted? Hay una novela muy buena, arrúchese con tu señora. ¿Para qué vas a ir en ese frío? Ese es Amalek. Amalek es que coge a la persona débil y le llena la cabeza con bobadas y él se cree ese cuento que tiene la imaginación. Y eso es lo que dice aquí. Tiene Nechlashim Ahareja. Tú tienes, como dice Rabbi Nachman, Kol Mishaya Hanan Polto, Hayan Nishol. ¿Y qué dijo? Y Shifto Shel Dan, Shenifletu Hanan Yu Kulam de Avodah Zarah. Vemos, dijo Rabbi Nachman, toda persona que era débil en la divinidad, que en esa época era, digamos, la nube, lo expulsaba. ¿Y a quién expulsó? A todo el tribu de Dan, porque todos eran sirvientes de idolatría. Y tenían con ellos ¿a qué? A la estatua famosa de Pesel Minja, ¿no? La estatua que hizo Minja. Y todos vemos la diferencia. ¿Cómo? ¿Por qué todo el problema empezó en Refidim? Porque Rafaduina Minatorah Basubat Naim. Es decir, estaban débiles de Torah y empezaron a hacer condiciones. Si Dios me va a dar eso, voy a hacer eso. Usted no puede hacer esas condiciones con Dios. Dios te prueba a ti y todo. Pero usted lo puede probar a Dios ¿con qué? Con el diezmo. La cosa que más le duele al ser humano, meter la mano al bolsillo y dar. Y con eso Dios te hace la prueba. Usted lo puede probar a Él. El resto no puede probar a Dios. ¿Cómo decir usted condiciona a Dios? Si me da eso, le doy el otro. No existe eso. Pero usted sí puede probarlo con la cosa que más le duele. Dar. La persona que puede dar o da, no importa cuánto da, es la persona más alegre que hay. Y la persona que tiene que recibir, lamentablemente, es la persona más triste que hay, porque depende de otros. Y eso es lo que pasa con Amalek. Si uno es capaz de dar, quiere decir que uno ya dominó a Amalek. Pero si uno no es capaz de dar, quiere decir, Amalek está más fuerte que él. Dice, no, usted trabajó muy duro, va a dar algo que usted ni conoce. Y tiene que pagar impuestos, IVA, tiene que pagar, hacer mercado, tiene tantos gastos que hay extras que usted no está planeando ni siquiera. Entonces, eso es Amalek. Tenemos que ser fuertes y saber si Dios nos puso un obstáculo en el camino, es para que nos fortalecemos más, que seamos más fuertes, que podemos pasar ese obstáculo y ahí dominamos a Amalek y podemos ser dueños de nosotros mismos, no tener un dueño que es Amalek y saber cómo servir a Dios como Dios desea que uno lo haga. Y eso es lo importante lo que dice aquí. Verifidim, cuando Rafu Yedemina Torah Vasubat Naim Nasot Hashem. Y ahí fue todo lo que empezamos. Y ahí vino los pecados que teníamos. Y ahora repite, recuerda lo que te hizo Amalek. Y la palabra Asher Keraja Baderech, la palabra que es Keraja, él quería enfriarte. Cuando usted está eufórico para hacer una mitzvah, pero todo el mundo dice, ¿sabe qué? ¿Para qué lo hagamos? Mejor lo dejamos otro día. Ay, shiur de Torah. ¿Para qué shiur en Torah? Entonces, todas esas cosas le afectan ¿a quién? A la persona que ya está enfriando. ¿Y quién lo enfría? Amalek. ¿Y qué le enfría a la persona? Su soberbia, su egoísmo. Todas esas cosas, esos son Amalek. Tenemos que saber que Dios nos cuida de ese tipo de Amalek. Y la próxima semana seguimos el estudio de lo que falta de Amalek para llegar todo lo que dicen los sabios y los comportamientos y llegamos a lo que es Purim. Tenemos que saber, eso no tenemos doble Adar. Tenemos 60 días. Hay una halajá que dice Batel Beshishim. Hay cosas que se pueden anular en 60. Por ejemplo, uno cocinó una sopa de pollo
le cayó una gota de leche allá. No es taref si hay 60 veces más líquido que la leche. Entonces todos los decretos negativos que hay contra el pueblo judío es anulados en esos 60 días con la halajá de Batel Beshishim. Por eso el mes de Adar es un mes de alegría y un mes es propicio para cualquier éxito tener un judío. Si uno tiene un conflicto con un gentil, es bueno arreglar ese conflicto en ese mes, porque ese mes es un mes favorable al pueblo judío. Vemos, Moshe nació, Moshe falleció, Amán fue colgado, toda la historia que vemos aquí en esa historia de Purim y de Adar. Que tengamos un mes de alegría. Amén. Amén.